Si tu vida o la de tu tribu dependiera del lugar donde construyes tu casa, ¿apostarías por el suelo o vivirías en los árboles? Acompáñame a responder esta pregunta. En el periodo paleolítico y el neolítico, hace 12.000 millones de años, existía el grupo de la sabana, que consistía con las características de vivienda, que era plano, un poco verdoso, y contenían su lago para su cultivo, para los pocos animales que estaban criando o domesticando, y para su propia planta de vegetales, verduras. Pensemos de que en aquella época la sabana rondaba una temperatura entre los 17 y los 27 grados centígrados, cuando hoy en día está entre los 27 y los 30 grados centígrados. ¿Será que los humanos hemos sido en gran parte partícipes de este cambio? Estas tribus convivían con grandes animales, como lo era el elefante africano ortodoxo. De este animal es muy interesante saber que sus huesos y sus colmillos eran utilizados para hacer herramientas y también eran utilizados para hacer estructuras. Pero con ellos convivían también animales como lo eran el rinoceronte blanco y negro o los búfalos, animales de los cuales no solamente ellos se alimentaban, sino que era muy difícil su caza. Por ello, para esto tenían que cazar en grupo. Pero también no olvidemos animales como lo son las cebras, las jirafas, los jabalíes. Estos animales servían no solamente para su alimentación, sino también su piel era utilizada para su vestimenta. Pero también convivían con animales como lo eran los leones, los leopardos o las serpientes. Animales que no cazaban debido a su gran riesgo, pero estaban en su hábitat, en su entorno. Así que era una convivencia que debían mantener con estos animales. Las aves. De las aves se alimentaban de los huevos que ellos ponían. Y saben que es muy interesante y muy importante. Sus alas las utilizaban como rituales o decoraciones. El tipo de vivienda del cual se solía habitar en ese tiempo estaba diseñado con los materiales que teníamos disponibles. En este caso eran barro, madera, pelaje de animal, paja y en muchos casos huesos de los animales. Estas mayormente eran estructuras hechas en el suelo, las cuales eran estructuras tirando a chocitas, y su piso mayormente era redondo o tirando a ovalado. El problema de eso y se solían hacer en tribus de varios grupitos. Habían otras que eran desmontables, que eran de madera y paja y pelaje de animal, que era mayormente cuando estaban cazando, que esa era, se armaban y se desarmaban si se tenían que mover. Y otras que eran temporadas frías, eran enterradas, solían ser más abajo del piso, eran como huecos y cubiertas arriba con hojas y paja o madera. El problema de este tipo de chozas mayormente era porque ellos se ubicaban cerca del río, porque así tenían nutrientes disponibles para sus cultivos. La cuestión era que la sabana, al contar con dos tipos de temporadas, que son la temporada seca y la temporada húmeda, el río solía crecerse, el río o lago solía crecer y eso causaba que se inundaran, por ende se tenían que estar trasladando. Y eso al mismo tiempo era riesgoso porque tenían que mover sus situaciones, sus cultivos y todo, y también por el traslado y estaban los potenciales riesgos, que en este caso serían los animales. Nuestra propuesta se basa en organizar nuestra comunidad alrededor de un baobab y darle uso a este, el cual en la parte alta, como son árboles bastante gruesos, tienden a tener una parte alta la cual se va a tomar como torre de vigilancia para que puedan estar pendientes de su comunidad. También las chozas van a estar colgadas de sus ramas, al ser gruesas y dispersas dan la comodidad. Van a estar colgadas y van a quedar altas del suelo, así se suple la necesidad de las inundaciones y el riesgo a los animales. También esa comunidad va a estar cercada con lanzas, las cuales van a crear una especie de valla por seguridad, las cuales van a estar cruzadas y así dan menos paso a los animales salvajes y ellos van a tener cuidado de lo que hay a su alrededor, generando así mayor comodidad. Y así pueden estar pendientes de lo que entra y sale a su zona de confort. El hombre del neolítico y el paleolítico de la sabana se caracterizaba mucho, bueno, y no solo de la sabana, de muchas partes pues de la región, pero se caracterizaba mucho por manejar los minerales para la creación de sus herramientas y pigmentos. Una de ellas era el sílex, la cual lo utilizaban para desarrollar sus herramientas, sus armas y todo lo cual que fueran a usar para la caza y el día a día.
y en sus pigmentos se usaba mucho el hermático. Con esto reflejamos que no solo se trataba de construir chozas, se trataba de convertir el Gran Baobao en el centro de la tribu, un refugio contra las aguas, una fortaleza contra los depredadores y un templo para sus creencias. En el Neolítico la verdadera arquitectura no era solo piedras, ni de cemento, sino de ingenio, adaptación y respeto por la naturaleza. Y si lo pensamos bien, quizás los primeros arquitectos de la historia fueron justamente ellos, personas que aprendieron a vivir no en contra de la sabana, sino con ella. Cuidado con el dientes de sable. Acechando su próxima víctima, buscando a quien olvidar que lo soy. Dios no resiste. Qué pena. Mucho. Shh.